Desde la televisión pública abogamos por una sociedad más inclusiva y este espacio semanal junto con ANDIS, con la Agencia Nacional de Discapacidad, apunta a concientizar sobre la importancia también de generar perspectiva en discapacidad en todos los ámbitos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Bueno, hablamos Gracias. un poquito de esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva en discapacidad y cuál es la situación actual en la que nos encontramos para reclamar esa perspectiva? Bien, generalmente se entiende que la discapacidad es lo que le pasa a una persona ciega, a una persona sorda, a una persona con discapacidad motriz, que utiliza silla de ruedas. Cuando hablamos de perspectiva nos referimos a cómo tenemos que enfocar desde una obra, una política, un programa, un servicio, para que todo eso contemple los requerimientos, las demandas y garantice los derechos a la persona con discapacidad. Siendo concretos, si construís un edificio y le ponés 4 escalones adelante en la entrada, no estás construyendo con perspectiva de discapacidad. Es importantísimo lo que decís, porque siempre estamos acostumbrados, por lo menos en los últimos años, a hablar de perspectiva de género. Exactamente. Hoy hablamos de perspectiva de niñeces con un sociólogo y abogado a propósito justamente de lo que ha ocurrido con Lucio Dupuy y con Milena. Claro. Y con vos estamos hablando de perspectiva de discapacidad. ¿Cuánta necesidad tenemos, no? De abrir miradas, un poco más la cabeza. Miradas que tenemos que ir incorporando que son transversales. Claro. Porque el problema o lo que se entiende como un problema no es de la persona, es que es la sociedad que tiene que incorporar estas miradas, ver a la diversidad en su conjunto y actuar en consecuencia. Obviamente el Estado, nosotros como gestores del Estado hoy tenemos una enorme responsabilidad para formar, para concientizar, para que las políticas públicas que implementamos se construyan no solo desde la agencia, desde cada área de gobierno con perspectiva de discapacidad. Porque si vos lanzás cualquier plan de gobierno y no tenés en cuenta cuáles son los ajustes razonables, las demandas, los requerimientos que para acceder a esa política van a tener las personas con discapacidad, estás gestionando sin perspectiva de discapacidad. A ver, ¿y cómo capacitarse? Porque es bárbaro, pero a veces no sabemos cómo. No sabemos cómo, indudablemente hay muchos elementos que incorporar, conocer recursos, hablar con los expertos, con las expertas y todas estas cuestiones, escuchar mucho a la sociedad civil que trabaja enormemente durante las últimas décadas en nuestro país. La sociedad civil ha gestado aportes enormes para cambiar la vida de las personas con discapacidad. Nosotros hemos impulsado un área específica de capacitación que una de sus formaciones principales es la formación en perspectiva de discapacidad, que la ponemos a disposición de ministerios, de otros organismos públicos, de gobiernos municipales, de áreas de gobierno provincial, de empresas del Estado. Mira, entre 2021 y 2022 formamos a más de 13.000 personas en 535 capacitaciones sobre perspectiva de discapacidad y otras temáticas allegadas a esta cuestión, justamente con la idea de dejar capacidad instalada, que el tema se empiece a abrir y discutir en los distintos espacios y con la idea de que no queden afuera de cualquier acción las personas con discapacidad por desconocimiento, por desinformación o por estigmas. Y Fernando, cuando das una capacitación con perspectiva de discapacidad, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo primero que llama la atención a aquella persona que dice, me voy a anotar en este curso, me voy a anotar en este seminario, quiero escuchar? Sí. ¿Qué es lo primero que le llama la atención? Dos cosas te voy a decir, Silvia. La primera es que siempre en cualquier capacitación, en cualquier encuentro, aparece una persona de las que participan que conoce, que tiene un familiar, un vecino, una amiga, alguien donde la discapacidad está presente en su vida por alguna cuestión. Y eso ya es como un disparador para comenzar a hablar de un tema que está en la sociedad y que ha sido muy invisibilizado durante mucho tiempo. Y en segundo término, lo que más llama la atención es esto de plantear las barreras que el entorno, que la sociedad le pone a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque porque en muchos casos también, y a ver si les pasa en casa también, ¿no? Creer que cuidamos a una persona con discapacidad y que de esa manera le evitamos hacer determinadas cosas. Ahí estamos actuando y ahí estamos sin limitando, estamos sobreprotegiendo y no estamos promoviendo su autonomía. Mi mamá siempre me decía, acordate que sos ciego, porque yo avanzaba por la calle y me chocaba un árbol o un poste. Acordate que sos ciego, me decía.
farmacia, pero no me decía quédate acá y no salgas. Claro, claro. Esto hay que trasladarlo a todas las discapacidades para promover la autonomía. Es fundamental el cuidado, las políticas de cuidado, la asistencia, el acompañar, pero todo eso tiene que ser siempre en pos de la autonomía y de la autodeterminación de la persona con discapacidad. Claro, acompañar y no anular, ¿no? Son dos cosas absolutamente distintas y disímiles. Y queda algo, bueno, nos ven en todo el país, como decíamos recién, muchísimas personas, muchísimos colegas y periodistas, gente que trabaja en los medios. Y cuán importante es que son los medios de comunicación para concientizar, ¿no? ¿Cómo hablar desde los medios de comunicación? ¿Cómo comunicar esta perspectiva en discapacidad? Sí, vos hace un rato mencionabas la perspectiva de género y lo que se ha trabajado para incorporar esas terminologías y esos conceptos en la labor periodística. En discapacidad ocurre lo mismo. Nosotros tenemos una de las formaciones que brindamos a medios, a áreas de comunicación gubernamentales, etcétera. Tienen que ver con cómo aborda un profesional de los medios de comunicación la temática de la discapacidad, para alejarnos de los estereotipos y de los prejuicios. Los estereotipos más comunes son la sobreprotección, la persona con discapacidad y sinónimo de enfermedad, o siempre dependiente, o del otro lado el superhéroe, el que puede enfrentar solo en cualquier adversidad y lo hace solo, sin que cuente ni el entorno, ni el rol del Estado, ni de la sociedad en su conjunto. Por eso trabajamos con muchos medios de comunicación y es tan rico y tan valioso para nosotros, Silvia, este espacio que tenemos todas las semanas aquí en la TV Pública para seguir hablando de estos temas. Claro que sí, es un gustazo. Fernando, ¿nos reencontramos la semana que viene? Dale, aquí estaremos. Buena semana. Muchísimas